La ven, ¿verdad? Sí, Ok. adelante, Coral. ¿Ya empezamos? Sí, sí, sí. Si Ah, bueno. quieres, pregúntale a alguien. Ok. Pues no sé si alguien me quiera decir qué leyó sobre el tema o algo que nos quieran compartir de lo si les ha pasado algún tipo de estos trastornos de la conducta en la consulta. Bueno, pues A ver. yo de lo que leí, bueno, que son trastornos que son frecuentes, sobre todo en niños en edad preescolar, aproximadamente hasta un 10% de los niños pueden presentar este tipo de trastornos. Leí también que pues son más frecuentes en hombres, en varones, y pues que incluye el trastorno negativista desafiante, y el trastorno antisocial o disocial. El trastorno negativista desafiante, pues no sé, como que fue el que más me llamó la atención, porque pues habla de niños que tienen actitudes, como su nombre lo dice, desafiantes, sobre todo hacia las figuras de autoridad, hacia los papás, hacia los maestros, que frecuentemente están enojados, que no pueden controlar sus sentimientos, y que pues bueno, que son comportamientos que no son aceptados socialmente, ¿no? Y que afectan tanto pues a la familia y al paciente, y eso es lo que lo hace un trastorno. Uh-huh. Así es, y que muchas veces, o sea, si nos ponemos a analizar, lo vemos muy seguido, o sea, vemos a lo mejor muchas veces a niños que a lo mejor nosotros decimos, ay, es que están chiflados, o ay, es que a lo mejor la mamá no los regaña o el papá no los regaña, entonces, pero no sabemos si en llegado caso cumpla los criterios para algún trastorno. Entonces, ahorita vamos a ver los criterios que maneja el DSM-5, y pues sí, la verdad, este tipo de trastornos son muy, muy frecuentes en cuanto a la consulta de pediatría. Bueno, muy bien. Vamos a empezar la clase. El tema es trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la consulta, anteriormente llamado trastorno del comportamiento perturbador en el DSM-4, ya en el DSM-5 le cambiaron el nombre. Como objetivos va a ser analizar la definición de los trastornos disruptivos de la conducta. Déjenme los minimizo porque luego no veo mi pantalla. Demostrar la prevalencia de estas enfermedades en nuestro país, clasificar los trastornos de acuerdo al DSM-5, porque sí hubo unas variaciones, y planificar el tratamiento de acuerdo al diagnóstico que nosotros vayamos a emitir. ¿Okay? En cuanto a la definición, la Asociación Americana de Psiquiatría lo define como aquellos trastornos cuyos síntomas principales se van a caracterizar por el fracaso persistente en el control del comportamiento, según las reglas definidas socialmente. ¿Ok? Bueno, anteriormente en el DSM-4 le llamaban trastorno del comportamiento perturbador. ¿Por qué este nombre? Porque en realidad se caracterizaba por perturbar el entorno en el que se encontraba el individuo. En cuanto a la etiología, este tipo de trastornos van a tener una etiología multifactorial. Van a ser los factores biológicos, psicológicos y sociales. En cuanto a los biológicos, está demostrado que tener algún familiar con alguna enfermedad psiquiátrica, principalmente trastorno de déficit de atención, que es el trastorno más relacionado con este tipo de padecimientos, trastorno de ansiedad y trastornos del estado de ánimo, son las tres enfermedades que están relacionadas con este padecimiento. En cuanto a los factores, bueno, además de los antecedentes familiares, que la mami no haya tenido un adecuado control prenatal, ya sea que no tomó su ácido fólico, que tuvo algunas toxicomanías, ya sea alcoholismo, tabaquismo o alguna droga, también que haya sufrido
la mamá algún tipo de violencia, ya sea laboral, intrafamiliar, eso también va a perjudicar el embarazo y que el niño pueda tener un tipo de estos trastornos. Y las complicaciones perinatales, ya sea que el niño haya tenido sufrimiento fetal, que haya tenido un parto prematuro la mamá o un parto prolongado. ¿Ok? En cuanto a los factores psicológicos, aquí van a estar muy bien establecidos los cuidados parentales deficientes. Enfocándonos en familia, pues que en realidad en la familia no haya, no se cumplan las funciones o los padres no cumplan las funciones que debe de tener esta familia. Entonces, sí está demostrado que una pobreza en cuanto al cuidado de los padres hacia los hijos puede desencadenar algún trastorno de este tipo. Alguna crisis en la familia, ya sea divorcio o separación de los padres, también es un factor de riesgo, violencia intrafamiliar o cualquier situación traumática que haya tenido el niño, también va a ser un factor de riesgo para desencadenarlos. Y los factores sociales, los más frecuentes o los más relacionados, están la pobreza, la violencia en la comunidad o en la escuela, el bullying, por así decirlo, y la falta de educación. ¿Ok? En cuanto a la epidemiología en nuestro país, la prevalencia de los trastornos disruptivos, o sea, hablando en general, va desde un 3% alrededor de los 10 años, pero alcanza un porcentaje de un 8.7 alrededor de los 16 años. Como ya se los mencioné antes, el 75% está relacionado con trastorno de déficit de atención. En el DSM-4 lo englobaban dentro de este tipo de trastornos, pero ya en el DSM-5 el trastorno de déficit de atención quedó como, o sea, dentro de los trastornos del neurodesarrollo, por eso aquí ya no se va a mencionar. Como ya lo dijo Sandy, el sexo más frecuente pues es el masculino, de 2 a 1. En algunos artículos mencionaba que conforme iban creciendo, esta frecuencia más o menos era similar, pero sí predominaba más en el sexo masculino. La prevalencia del trastorno negativista desafiante va desde un 1% al 11% y tiene la característica que se va a iniciar en la niñez temprana, ya sea más o menos alrededor de los 3 años, los papis empiezan a identificar que el niño presenta alguno de los síntomas que vamos a mencionar más adelante. La prevalencia del trastorno disocial o antisocial, como ya también lo mencionaban, va también, la prevalencia es más o menos similar, de un 2 a más del 10%, pero la característica es que empieza en una niñez tardía o en la adolescencia. Mencionaban que la edad promedio era alrededor de los 10 años en los que se presentaba este tipo de trastorno. Muy bien, en cuanto a la clasificación la manejé de acuerdo al DSM-5, que lo clasifica en trastorno negativista desafiante y trastorno disocial. Son muy similares, pero pues sí tienen algunas características que es importante que las conozcamos para poderlos, o nosotros podernos orientar a un diagnóstico más preciso. En cuanto al trastorno negativista desafiante, pues como su nombre lo menciona, la persona o el niño en este caso, porque pues es frecuente en niños pequeños, va a presentar un estado de ánimo irritable, siempre va a estar enfadado, discusiones, también siempre va a estar a la defensiva o con un estado de ánimo vengativo, y su característica tiene que ser es que sea con un individuo que no sea un integrante de la familia, ¿ok? En cuanto al trastorno disocial, es más o menos similar, el paciente es muy violento, siempre está enfadado, busca desafiar o busca estar como siempre en contra de las autoridades, frecuentemente ya sea los padres o los profesores, pero también esto también abarca a los amigos o los niños de su misma edad. Y más adelante ya les mencionaré los síntomas principales. Ok. En cuanto a las manifestaciones clínicas del trastorno negativista desafiante, como ya se los mencioné, pues va a tener el niño una actitud siempre vengativa, desafiante, no va a tener un buen control de la calma, siempre va a estar molesto. Les digo, también va a tener discusiones con la autoridad, ya sea padres o profesores. Sin embargo, este trastorno no va a presentar
ya sea ni violencia con los animales, ni agresiones a las propiedades, cosa que se va a ver en el trastorno disocial. En este caso, estos síntomas deben de causar molestia a la persona con la que se encuentra el niño y que no se justifique algún otro trastorno, pues ya sea que no entre en algún otro tipo de trastorno, vaya en general. Ay, los criterios de DSM-5 para el trastorno negativista desafiante, pues es mucho texto el que se los puse, pues se los quería poner todo, pero señalé lo más importante y se los voy a decir. En el punto A es que los síntomas sean por lo menos 6 meses, que sean 4 síntomas y que sea con un individuo ajeno a la familia, ¿ok? Este trastorno se va a caracterizar por 8 síntomas, ya se los mencioné, el estado de irritabilidad, la actitud desafiante, que sea vengativo, les digo, por 6 meses, 4 meses y que no sea un integrante de la familia. El punto B es que llegue a causar malestar al individuo o a las personas con las que se encuentre el niño, ¿ok? El punto C es que no cumpla otros criterios para otros trastornos y que vaya descartado que haya abuso de sustancias o algún otro padecimiento orgánico. Y hay que especificar la gravedad, ¿ok? Ya sea leve, moderada o grave. La leve va a ser que el síntoma se encuentre en algún entorno, ya sea o en la familia nada más, o en la escuela, o si es en la escuela nada más con los compañeros, o que sea con los profesores, o si es nada más en el área de los amigos. En el grado moderado, los síntomas van a estar presentes en al menos 2 entornos. Y en el grave, los síntomas van a estar en 3 o más entornos. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahorita? No los veo, pero supongo que no. Porque nadie dijo nada. Ok. En cuanto a las manifestaciones clínicas del trastorno disocial, también ya se los mencioné, pero se va a caracterizar por 4 puntos, que ya sea agresiones a personas y animales, destrucción de la propiedad o que provoquen incendios, robo o fraudulencia y el de la violación a las reglas o los derechos de las otras personas, ¿ok? Hay que señalar que este padecimiento va a causar no solamente una molestia, o sea, puede causar dolor y en realidad el paciente muchas veces tiene una vida muy empobrecida, muy carente por este tipo de trastornos que llevan. En cuanto al diagnóstico, sí va a ser un poquito diferente. Aquí son 15 síntomas. Va a ser por lo menos 3 síntomas que duren 1 año y que de esos 3 síntomas, al menos uno permanezca por 6 meses, ¿ok? Les digo, aquí ya abarca 15 síntomas, pero esas son las principales características. Ese es en cuanto al punto A. En cuanto al punto B, pues va a estar el malestar clínicamente significativo, igual que en el trastorno negativista desafiante, en cuanto al entorno en donde se encuentra el paciente. La C, que no se cumplan los criterios para otro trastorno, igual que en el trastorno pasado. Y aquí vamos a poner también el tipo de inicio, ya sea infantil, si el primer síntoma inicia antes de los 10 años, adolescente, si el primer síntoma se detecta después de los 10 años, y el no especificado, ya sea por falta de información de los padres, que no te sepan decir a qué edad iniciaron estos síntomas, entonces se puede clasificar de esta manera. También, aquí no lo puse, pero también es importante especificar si el paciente tiene culpabilidad al momento de realizar todo este tipo de acciones, culpabilidad y empatía con la gente que llega a tener pues actos de violencia. Todo esto pues para pues tener un diagnóstico de que en realidad el trastorno es más grave de lo que esperamos. ¿Ok? Y en cuanto al tratamiento, los artículos que leí manejan como la piedra angular la terapia cognitivo-conductual.
es la más efectiva. Sin embargo, pues tiene los contras de que en realidad a veces pues los padres dejan de asistir a las terapias, dejan de llevar al niño. Por lo regular debe de ser una terapia que sea continua, ya sea si por ejemplo los padres dejan de llevar al niño por un tiempo, pues todo ese avance se va a perder. Entonces esos son los contras de la terapia, pero en realidad es lo que ha funcionado hasta ahorita. También manejaban que como no nada más, o sea, que como no nada más está afectado el entorno familiar, sino también en la escuela, en la comunidad. Mencionaban que es importante como dar entrenamiento no solamente a los padres, sino también a los maestros, enseñarles técnicas de modificación del comportamiento y resolución de los conflictos, porque pues de nada va a servir, o sea, bueno, mencionaban que de nada iba a servir que el niño y los padres llevaran una terapia cuando en realidad en la escuela no supieran cómo manejar este tipo de trastornos. Entonces sí lo mencionaban también mucho. Y en cuanto a los fármacos utilizados, no se deben de utilizar meramente solos, tiene que ser a fuerza con un tipo de terapia y nada más se van a utilizar en llegado caso de que los síntomas sean graves. ¿Ok? Los más efectivos hasta ahorita ha sido la risperidona, el litio, el haloperidol, el metilfenidato y también mencionaban como estabilizadores del ánimo bupropión. En sí, así los que vi más mencionados en los artículos era el litio y la risperidona, que eran hasta ahorita los más efectivos junto con la terapia. Y pues nada más, es una clase cortita, entonces no sé si tengan alguna pregunta o si quieren compartir algo. ¿A partir de qué edad son los tratamientos médicos, Coral? Pues en realidad, bueno, no me fijé, o sea, no leí a partir de qué edad empezaban los síntomas nada más. O sea, mencionaban que primero iniciaban con la terapia y que ya han llegado casos de que esto no funcionara o que no hubiera un avance y el paciente presentaba síntomas graves, pues iniciaba con los fármacos. Pero no ¿No? ¿Alguien lo leyó, recuerdo haber chicos? leído. En el artículo que yo leí mencionaban Ajá. que eso se centraba mucho en, en el diagnóstico de niños y adolescentes, Ajá. pero no ponían una edad propiamente en el que hayan realizado el estudio, solamente se centraban en ver que el cuadro clínico podía iniciar desde la niñez y que se le tenía que dar atención. No sé exactamente cómo enfocarían la terapia, me imagino que a lo mejor es diferente en la edad de un niño a la de un adolescente, en el tipo de test o de cuestionarios o algo que les tengan que realizar para poder detectarlo, pero Y de la no gravedad mencionaba. del cuadro, ¿verdad? De la Sí, gravedad que del cuadro, además. Ajá. mencionaba que tenía que correlacionarlo con opiniones o sea, no se podían basar nada más en ver al niño, sino que tenían que tener opiniones tanto de los Así maestros, es, de la de escuela. los familiares y de las personas que solían convivir con el paciente para poder llegar a individualizar el caso del niño o del adolescente, ¿verdad? Así es. Betty, ¿ibas a mencionar algo o quién más habló? ¿O quién habló? Sí, Y se quedó parada. sí, o sea, puede iniciar, yo, doctora, que sí es cierto, o sea, también pueden iniciar el tratamiento farmacológico, bueno, la terapia, pues sí, ¿verdad? Indudablemente, pero el tratamiento farmacológico desde la primaria, o sea, todo dependía también de la gravedad, cómo estaba la situación del niño, o sea, cómo lo estaba manejando, pero sí, pues, las violencias que estuvieran presentando, o sea, Así como es. esa, la característica, una bien esencial que nos estaban mencionando en esas patologías, es que son personas que pueden agredir a personas, pero también animales. Así Entonces, es. los niños pueden iniciar, o sea, sí se ve que pueden iniciar con lo que es los animales. Entonces, esos trastornos disruptivos después pueden ocasionar lo que son trastornos de personalidad un poco más narcisistas, que estos son los que van a ser, o bueno, no todos, ¿verdad? Pero pueden llegar a ser los psicópatas de un futuro. Así es. Que ya no tienen ese apego, entonces sí es muy indispensable pues saberlos localizar, identificar desde muy temprana edad. No es normal que un niño diga, sí, le prendí fuego a mi perro.
Así es. El tratamiento es desde edad escolar, se puede empezar a manejar, ¿verdad? Obviamente el control debe ser con psiquiatría y pediatría, por cambios en el peso y talla, por identificar efectos colaterales en el medicamento, pero desde la edad escolar pueden manejar a estos niños, precisamente por ese tipo de complicaciones que dice Betty, ¿verdad? O sea, ¿cuántas películas no hemos visto de asesinos en serie o de gentes muy violentas, que unas son de la vida real, ¿verdad? Que son niños que tuvieron este tipo de trastornos sin manejo, ¿verdad? Y una característica en la edad adulta es que pues pueden tener un comportamiento antisocial. Entonces, sí es importante eso. Muchas veces cuando te topas con estos casos, es difícil que el papá acepte enviarlo a psiquiatría, es difícil que el papá acepte que tiene que tomar un medicamento, pero en estos casos, pues cuando es un caso grave, obviamente tiene que iniciarse ese tipo de valoración y de atención, ¿verdad? Farmacológica. Ok, muy bien. Y de hecho, bueno, también ya como agregado, o sea, sí está demostrado de que entre más pronto inicien los síntomas, sí va a ser un poquito más grave el padecimiento conforme el niño vaya creciendo. No quiere decir que a lo mejor inicien los síntomas a temprana edad y que se vaya a estabilizar o que vaya a mejorar. Normalmente en los artículos sí menciona que la frecuencia en la que el niño se o va a presentar un trastorno más complicado, sí es muy alta, o sea, sí está demostrado. Sí, entonces, es bastante alto y es bastante grave, pues las consecuencias, ¿verdad? Que puede tener en la vida adulta este menor. Muy bien, Coral, es un tema bien interesante ahorita también, que tantas cosas de niños que hemos visto, ¿verdad? Y también saber identificar cuando es falta de límites, cuando es falta de disciplina, cuando es falta de autoridad, cuando es falta de integración familiar, cuando es falta de comunicación, y andan bien hachas de familia, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las características que tiene el subsistema fraterno? Porque es muy claro, ¿verdad? Que no sea su hermano. Los hermanos son para molestarse, pero bueno. Y todo ese tipo de cosas que tenemos que descartar, ¿verdad? Y que analizar. Es un análisis bien profundo, todo este tipo de padecimientos en menores, y es multidisciplinario, definitivamente. O sea, no es tan sencillo, primero sospechar de un diagnóstico de este tipo, después convencer al papá, porque depende de ellos esa aceptación, que se haga un envío, que se inicie un manejo, ¿verdad? Pero habitualmente pues la terapia es un tratamiento pues que ya es más aceptado en la sociedad, que no es mal visto, que no es que cada vez tiene menos prejuicios, ¿verdad? De que una persona tiene que ir a terapia. Saliendo voy a ir a terapia, yo creo. Pero sí es bien importante esto, ¿verdad? Es una barrera que antes estaba bien marcada, de que no, o sea, ¿cómo lo voy a llevar a terapia? ¿Cómo voy a ir yo a terapia? ¿Cómo mi familia va a ir? Es algo que se tiene que hacer un análisis bastante exhaustivo, y más en un menor, ¿verdad? Muy bien, Coral. Bueno, chicos, un aviso. Déjenme dejo de